zona de Campania, la zona de Sicilia, fue primero una ocupación griega y posteriormente una ocupación romana. En el caso de Sicilia, entre el periodo romano y el normando, hubo un emirato, el Emirato de Sicilia. Esto dejó, por supuesto, su huella tanto arquitectónica como cultural. Cuando los normandos vinieron a la isla allí por el año 1050, se daría un hecho artístico y cultural sin precedentes, fruto de una espectacular interrelación y un respeto por las culturas precedentes. Nace el estilo árabe normando y es en Palermo donde se encuentra su máxima expresión. Es por esto también que la UNESCO ha determinado como Patrimonio de la Humanidad un conjunto de estas estructuras arquitectónicas como el conjunto árabe normando, sumando también a la Catedral de Monreale y de Cefalù. Es el Palacio Normando con su capilla palatina, la Catedral de Cefalù y la de Monreale las que te voy a mostrar en este episodio y te voy a contar sus historias. El Palacio de los Normandos nació en el siglo IX como una construcción árabe que se erigió sobre ruinas romanas púnicas. Hay restos de una muralla de esa época. Luego, cuando llegaron los normandos, como mencioné anteriormente, respetaron y honraron la impronta cultural de los árabes y comenzó así la fusión árabe-normando-bizantino. De hecho, para las nuevas construcciones, los normandos llamaron a especialistas de diferentes ramas del arte, de las diferentes culturas y religiones. Y es ahí cuando se plasma, tal vez, su obra artística, religiosa y arquitectónica de máximo nivel. La capilla palatina, que se encuentra dentro de los palacios normandos, que sustituía a la anterior que se encuentra por debajo en la cripta del actual. La capilla palatina fue construida entre los años 1131 y 1140 y llevó otros 9 años terminar su espectacular decoración interior. Fue erigida por voluntad de Rogelio II de Sicilia y está consagrada a San Pedro. Vamos a revisar algunos de sus principales elementos constructivos para intentar una aproximación a esta genial obra de arte. El primero de estos elementos es naturalmente los mosaicos bizantinos, que configuraban no solamente el principal elemento decorativo, sino el revestimiento de los muros superiores, la cúpula y las semicúpulas de los ábsides. Además, servía como principal herramienta ilustrativa en la decoración del templo. Con ellos se describen las escenas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Se representaban los santos de la Iglesia católica y ortodoxa y escenas de la vida de los santos Pedro y Pablo. Los maestros bizantinos respondían a un estricto canon iconográfico para adornar los recintos sagrados, que no solamente establecían la composición de los símbolos, sino también su disposición en el templo para conformar una secuencia narrativa. Los reyes normandos tomaron este sustrato del arte bizantino y la secuencia temporal de las imágenes en la capilla palatina puede leerse en el sentido desde la contrafachada hacia los ábsides, como se observa en este paneo.
El otro elemento decorativo único en el mundo son los mocárabes que adornan los techos de la Capilla Palatina. Este elemento arquitectónico musulmán es algo que puede apreciarse en cualquiera de los edificios de esta cultura, pero la distinción que tienen los techos de la Capilla Palatina es que si uno los observa con un prisma, puede advertir pequeñas figuras humanas que están representadas en el paraíso o en escenas de la corte real. Recordemos que en el arte islámico las figuras humanas están vedadas. Además de las catedrales antes mencionadas y la Capilla Palatina, otros 9 edificios configuran el patrimonio establecido por la UNESCO denominado Palermo Árabe, y en ellos está incluido la espectacular Catedral de Palermo, que tiene en su exterior los rasgos distintivos de la arquitectura árabe, no así en su interior, donde todo vestigio musulmán fue borrado en las refacciones efectuadas en el siglo XVIII. Además de ser la catedral más grande de la isla, cuenta con la cripta real. Ahora bien, a escasos kilómetros, en la misma época, y también consagrado a la Virgen María, fue erigida la Catedral de Monreale. Te voy a contar ahora a qué se debe esa extraña simultaneidad. Anteriormente pudimos observar la hermosa Catedral de Palermo, con una imponente arquitectura exterior, una explanada maravillosa y un interior más bien sobrio. Ahora observamos la cercana Catedral de Monreale, con un exterior más bien austero y un interior completo de decoración ejecutada con maestría, iconografía e impresionantes hilos narrativos ordenados en secuencias temporales. La explicación de la simultaneidad de semejantes obras responde a una rivalidad entre las dos figuras más relevantes del reino de Sicilia. El arzobispo inició los trabajos en Palermo reflejando su visión de la religión, la monumentalidad como demostración del poder de la Iglesia. Guillermo II, que era el nieto de Rogelio II, el que había iniciado la obra de la Capilla Palatina, con el apoyo del Papa Lucio III, eligió Monreale, el lugar que su abuelo había escogido como segunda residencia real, y plasmó en el edificio de fachada austera que la riqueza que aporta la fe es interior. Al igual que en la Capilla Palatina, pero a otra escala, podemos observar en el interior de la Catedral de Monreale una carga simbólica bella y espectacular. Uno de los elementos iconográficos principales del arte árabe normando bizantino es, por supuesto, el Cristo Pantocrátor, que significa el Cristo Todopoderoso. Está generalmente simbolizado en el arte bizantino y también románico, muchas veces rodeado por los tetramorfos, las alegorías de los 4 evangelistas. Particularmente el Cristo Pantocrátor de la Catedral de Monreale tiene la particularidad de generar con sus ojos una ilusión óptica. Independientemente de dónde se pare uno en la catedral, el Cristo
siempre te está mirando. Por último, la historia de la primer catedral árabe-normanda de Sicilia, la Catedral de Cefalù. La fundación de esta catedral se debe nuevamente a Rogelio II de Sicilia, es decir, aquel que ordenó construir la Capilla Palatina, y se le dedicó al Salvador, y hay una historia muy interesante al respecto. Se comenzó a construir en el año 1131, es decir, el mismo año que la Capilla Real de los Palacios Normandos. Según la tradición, en el año 1130, Rogelio estaba haciendo un viaje desde Salerno, cerca de Nápoles, hacia Palermo, pero en esa trayectoria marítima fue azotado por una gran tormenta, donde el rey temió por su vida y la de su tripulación. Por lo tanto, hizo un voto a El Salvador, prometiendo que construiría una catedral en el lugar donde tocaran tierra, y llegaron a las playas de Cefalù, donde por supuesto el rey cumplió su promesa y edificó la primer catedral árabe normanda de la isla. El arte árabe y sus influencias se ven mucho menos en esta catedral respecto a la Capilla Palatina y la Catedral de Monreale. Solamente los mosaicos están presentes en la zona del ábside. Tenemos por supuesto el Cristo Pantocrátor, que tiene en su mano izquierda las Sagradas Escrituras en el versículo que te cité al principio del episodio, donde Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El sustrato árabe y bizantino tomado por los reyes normandos dejó un legado artístico y arquitectónico que no tiene equivalencia en otro lugar del mundo. La confluencia de maestros de diferentes orígenes, religiones y lenguas hizo de estos recintos sagrados lugares únicos. Quizás todo esto sea producto de la visión y la sensibilidad de Rogelio II y los soberanos que lo continuaron, principalmente su nieto Guillermo II. A mí me gusta pensar que el principal rasgo distintivo del arte árabe normando bizantino es la tolerancia.